2 Corintios 12:9. ¿Lo podemos leer juntos, hermanos? A una sola voz. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermano, ore por favor ahí en su corazón, que Dios le permita entender el mensaje. Que no sea uno más. Que haya un antes y después de este mensaje. Amén. Así debe ser en cada mensaje. Cada vez que se predica la palabra de Dios, debe haber en nuestras vidas un antes y un después de aquel mensaje. Padre Celestial, le damos gracias. Señor, permítenos la bendición, Señor, de poder comprender tu palabra. Señor, tú sabes la carga de mi corazón. Tú sabes, Señor, el corazón y conoces el corazón de cada uno de nosotros aquí. Ayúdanos, Señor, para que deseemos más tu presencia. Padre, concédeme la gracia de poder ser usado por ti esta noche. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. No voy a usar las palabras como que el mensaje me pegó mucho, aunque pudiera decirlo así. Pero este mensaje, hermanos, me puso a mí a reflexionar mucho de qué está pasando en mi vida. Y de verdad es mi oración que Dios nos permita comprenderlo. Hubiera querido traer un mensaje de la Navidad y el amor. Dios no me hallo haciendo mensajes sobre un trópico. Y estuve orando y le estuve pidiendo al Señor Señor, ¿qué voy a predicar? Y Dios empezó a formar este bosquejo y 6 horas no paré hasta que lo terminé. Más o menos. Tiene como 6 horas de trabajo este bosquejo. Entre que Dios trataba conmigo, entre que me detenía un ratito, me quería pensar. Y hermanos, yo de verdad, yo anhelo que uno nomás lo entienda. Yo sé, conociendo la Biblia y conociendo los tiempos, sabiendo el tiempo que estamos viviendo, yo sé que es difícil que la iglesia en su totalidad lo comprenda. Muchos se van a justificar inmediatamente. Y así les gusta vivir, hermano, pues ahora sí que es su asunto, ¿no? Pero yo quisiera nada más que uno lo agarrara y despertara. Pablo dice que él le había pedido a Dios que le quitara un aguijón que tenía. Y la respuesta de Dios fue, bástate mi gracia. Y no lo dejó así. Le dijo por qué. ¿Por qué Pablo debería basarse en la gracia de Dios? Le dijo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, Dios le dijo a Pablo, te necesito débil, Pablo.
Y entonces cuando Pablo entiende, dice, por tanto, porque entendí, de buena gana, me gloriaré, dice, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo quiero preguntarle esta noche, y no me conteste, sino hasta el final, contéstese usted, contésteselo entre usted y Dios. Pero quiero dejarle esta pregunta, que es la siguiente. ¿Te usa Dios? ¿Te usa Dios? No es que si Dios me bendice. Dios nos puede bendecir. Y si se trata de cuestiones materiales, aún el diablo nos puede dar. Pero Dios nos puede bendecir sin que necesariamente esté de acuerdo con nosotros en cómo vivimos. Porque Dios es misericordioso. Y hermanos, pensando en esto, para mí llegué a la conclusión, dije, es triste tener que reconocer que hay muy poca actividad en la iglesia. Podrá haber barullo, podrá haber movimientos ocasionales, pero cuando digo que hay muy poca actividad en la iglesia, me refiero a que no estamos viendo el poder de Dios obrar. Podemos venir aquí cada domingo. La última iglesia del mensaje de las 7 iglesias eran trabajadores y se reunían y todo, pero no estaba Dios ahí. Dios estaba afuera de la iglesia. Y hermano, si no estamos ahí, vamos que volamos para allá. Si no es que ya hemos llegado al punto de tener a Cristo afuera, no solamente en la iglesia, en nuestras vidas, en nuestros hogares. Vamos muy recio. Dicho de otra manera, Dios no nos está usando. Y la verdad, hermanos, es que cada cristiano, cada hijo de Dios, debe tener el anhelo en su corazón, un ferviente anhelo de que Dios nos use. Porque ese es el sello de comunión con Dios. Para entenderlo, tenemos que definir que el plan de Dios no ha cambiado. Dios no cambia, hermano. Dios no está sujeto a los tiempos. Dios no está sujeto a la moda. Dios no está sujeto a lo que la gente dice del mundo. Dios no cambia. Sus deseos, sus principios, lo que Él puso de antemano, eso no ha cambiado. Alguien dice por ahí que verdad es verdad y no cambia. No es verdad ahora y mañana son mentiras. Si fue verdad ayer, hoy es verdad. Y si fue mentira ayer, hoy es mentira. Así que los propósitos de Dios para que exista la iglesia, hermanos, son los mismos. Desde el día que Jesucristo le dijo a Pedro que en él, refiriéndose a él, no a Pedro, iba a edificar la iglesia. Y en el tiempo que pasó con los discípulos, con los apóstoles, Él les fue marcando la pauta y fue definiendo los propósitos de la iglesia.
¿Cuáles son estos propósitos? Voy a mencionar dos que creo que son de los más importantes. Número uno, salvar a la gente que está perdida. Hermano, es increíble que a nuestro alrededor, no en China, no en Europa, no en Asia, no en África, a nuestro alrededor, en nuestros propios hogares, hay gente que no salva, que cuando muera va a ir al infierno. Pero cuando yo te pregunté ahorita que si Dios te estaba usando, tú pensaste para ti mismo que sí. Ese es el problema. Tenemos que despojarnos de eso y reconocer que Dios no nos está usando. Porque los propósitos de Dios es ver gente salva. Y el otro propósito es que la iglesia discipule, entrene a los que son salvos, para que ellos a su vez vayan y también ganen a otros para Cristo. Ese es el plan de Dios. Es la razón de que la iglesia exista. Y este año, hermanos, cuando menos este año, díganme con sinceridad, ¿podemos decir que Dios nos usó? Ahora, las almas no las gano yo, ni las gana usted. Dios las gana a través de nosotros. Pero no hemos ganado a nadie. ¿Cuántas familias se integraron a la iglesia este año? La familia de hermano Guillermo, ¿no? Los visitantes de hermano Luis y su familia. Pero que nosotros, hermanos, ahora, a ellos los trajo el Señor. Dígame, ¿quién está aquí? ¿O quién viene a la iglesia? Que usted fue por él o por ella a la calle, lo ganó a Cristo, y se está discipulando en la iglesia. ¿Ve por qué le digo que Dios no nos está usando? Que tenga mi alacena llena, que tenga dinero en el bolsillo, mi carro andando, no quiere decir que Dios está de acuerdo conmigo. Debería preocuparnos que Dios no nos está usando. Porque si no nos está usando, entonces, hermanos, vamos a desviar el camino completamente. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dígame, hermano, ¿en cuáles buenas obras andamos? La principal es llevando el evangelio a los perdidos. No andamos ahí. Pero dígame, ¿estamos yendo a los hospitales a orar por los enfermos ahora que hay tanta gente enferma? No. ¿Estamos trabajando para llevarle comida a la gente necesitada? No, tampoco. Hay albergues de niños, hay muchos albergues que tienen necesidad. ¿Hemos ido a apoyar alguno? No. ¿En cuáles buenas obras andamos? Las obras que Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas. Dígame, dígame, ¿en cuál andamos? A lo mejor a mí se me pasó alguna. Si usted recuerda en alguna buena obra que andemos, de estas que el Señor preparó, dígame. Para poder decir, ah, caray, sí, Dios nos está usando poquito. ¿Cuál? Traerle a Él honra y gloria de nuestros triunfos, de nuestros frutos. ¿Cuál? No hay nada, hermano. Somos como esa parra que el Señor Jesús llegó y miró y que había solamente hojas y que parecía que tenía fruto, pero llegó y buscó y no había nada. Eso somos. Tenemos hojas, pero no tenemos fruto. ¿Sabe de que el fruto no lo producimos nosotros? Dijo el Señor que nosotros solamente éramos los pámpanos. El fruto lo produce Él usándonos a nosotros. Pero no hay fruto. Y como le dije al principio, yo sé que la gran mayoría se está autojustificando ahora mismo. No, a mí sí. Yo le he hablado, yo le hablé a mi vecino, yo le he hablado a la gente de Cristo. Y se están autojustificando porque ese es el proceso de la degradación que viene en la iglesia. Ese es el proceso natural que lleva la iglesia. Porque Cristo está a la puerta, Cristo está por venir de un día a otro. Entonces, estamos viviendo esa apostasía, esa decadencia espiritual. Por eso yo nomás necesito que uno ponga atención. No quiero más. Que uno se entregue. Que uno diga, Señor, aquí estoy. ¿Habrá alguien que esté entre nosotros esta tarde que ignore el propósito de Dios? De que las almas sean salvas. ¿Habrá alguien que diga, a mí nunca me han dicho eso? Bueno, podría ser la hermana, ¿verdad? Pero de ahí en fuera, ¿habrá alguien que nunca ha escuchado que el propósito de Dios es usarnos? Porque dice que de esta manera no nos mantendremos ociosos y sin fruto. Todos conocemos los propósitos de Dios. Pero le digo algo, no nos importa. ¿Tiene usted un ministerio en la iglesia? ¿Es líder? ¿Es predicador? ¿Es maestro? ¿Es chofer? ¿Es cocinero? ¿Maestro de iglesia infantil? ¿Maestro de cuna? ¿Tiene usted un ministerio? Mire, nomás para que vea la decadencia que traemos. Hay líderes que deberían estar aquí, líderes de la iglesia, que deberían estar aquí y prefirieron no estar. Cuando menos estoy pensando en dos. Vea
Despierte. Dese cuenta de qué tan poco nos importa Dios. Le pregunto, ¿Dios le está usando en su ministerio? ¿Dios le está usando a usted en su ministerio? Usted está diciéndose que sí. Yo le digo, no. ¿Por qué? Porque probablemente estemos haciendo algo para Dios. Pero tristemente no es Dios haciéndolo a través de nosotros. Somos nosotros en la carne haciéndolo. Este año, ¿cuánta gente salva usted vio en su ministerio? En su clase de escuela dominical, ¿cuántas personas, cuántos niños, cuántos adultos, cuántos jóvenes usted miró ser salvos? Ninguno. Si no llegan tarde, llegan barridos. Es una vergüenza que los niños lleguen primero que los maestros. ¿Sabe por qué? Porque es la carne. Porque la carne se cansa. Porque la carne tiene otras cosas que hacer. Y podemos poner un montón de cosas, de razones de por qué la carne, pues nomás hace las cosas ahí, al ahí se va. ¿Cuántos jóvenes, niños, adolescentes, adultos miró usted en su clase, sea de escuela dominical o sea de iglesia infantil, ser salvo? Nos debería dar vergüenza, hermano. A mí me da vergüenza. ¿Cuánto es que Dios, a través de ti, hizo crecer tu clase? ¿Cuánto es que tus jóvenes, tus niños, tus adultos, tus alumnos maduraron? Hermano, porque la clase no solamente es venir y pararse y hablar de uno mismo aquí. La clase conlleva la preparación, conlleva oración y mucha oración y otra vez oración por la gente que vas a administrar. De última hora andamos recogiendo la clase. No oramos. No la preparamos. Ahora se las mando con anticipación por correo, pero muchas veces, a última hora, agarrando la clase. ¿Cuántas personas usted vio ser salvas este año? ¿Cuántos podrían decir, por mi testimonio, pastor, muchos se han acercado a Dios? Recuerde que la Biblia dice, en Mateo capítulo 5, versículo 14, dice, vosotros, hablando de nosotros, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte
no se puede esconder. ¿Sabe de lo que damos evidencia? De la poca luz que hay en nosotros. De el triste y poquísimo fervor que debería, ese fervor que debería estar a tope en nosotros. No hay nada. Esta mañana fuimos a visitar un hogar y allí una jovencita aceptó a Cristo. Yo llegué, la miré y Dios empezó a trabajar en mi corazón y yo pregunté, ¿ya le hablaron de Cristo? ¿Ya aceptó a Cristo? Me siento con unos minutos. Y esa niña tomó una decisión. Somos la luz del mundo, hermanos. Pero nos confundimos fácilmente entre las tinieblas de este mundo, ¿no es cierto? Quiero preguntarle, ¿cuánto de su oración para que otros sean salvos Dios ha usado? ¿Cuánto se ha consumido usted en oración por otra persona para que sea salva? Y Dios, mirándole a usted, tuvo misericordia de aquella persona. Nomás le hablo de orar. Pero ¿qué tal de ayunar, hermano? 3, 4, 5, 7 días por alguien. Señor, ¿qué tal de ayunar por nuestros hijos? Dios. Dice la Biblia que cuando los 4 hombres bajaron por el techo al paralítico, dice el Señor, dice la Biblia, que Cristo, al ver la fe de ellos, de los 4, sanó al paralítico. ¿Te está usando Dios, hermano? No te preocupes. No te estoy tratando de hostigar. Tú sigues pensando que sí. No pasa nada. Pero quiero decirle por qué Dios no nos está usando. Les voy a dar algunas razones de por qué Dios no nos está usando. ¿Sabe que creo que fue en el siglo XVIII cuando un hombre llamado John Connox le dijo a Dios, dame Escocia o muero? Y Dios le dio Escocia. Una de las razones de por qué Dios no nos está usando es porque casi nadie está dispuesto a pagar el precio. Nadie quiere pagar el precio. Todos queremos dádivas de Dios. Oh Señor, bendíceme, bendíceme. Ten cuidado de que no vayas a ser como el rico.
Cuando estaba hablando con Abraham, le dice, pero tú recibiste tus bienes en tu vida y él males. Y ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ten cuidado. A la última iglesia, creo que es Esmirna, ¿no? Que le dice que tú dices, lo tengo todo, pero eres un miserable, pobre, ciego, desventurado. Bueno, como cristianos, lo más importante, como hijos de Dios, como siervos de Dios, lo más importante para nosotros debería ser que Dios nos esté usando. Allí en 1 Timoteo capítulo 3, 1 y 2 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, vea lo que dice ahí, hermano, si alguno anhela obispado, no es Dios quien dice, a ver, tú me caíste bien, te voy a usar. Si alguno anhela obispado, pague el precio. Pague el precio. Es necesario, dice. Dice, buena obra desea. Oh, Dios está de acuerdo, Dios quiere usarte. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, y da una serie de requisitos que encontramos ahí. Y somos buenos para señalar a los líderes, pero nunca pensamos que yo puedo estar ahí. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela servir a Dios, buena cosa desea. Es lo mejor. Este mundo va a pasar, hermano, y todas sus glorias de este mundo van a pasar. Y no importa si tenemos o no tenemos, porque todo esto va a pasar. Pero deberíamos tener el anhelo de el día que lleguemos a la presencia de Dios, que Dios nos reciba con los brazos abiertos, nos diga, bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Deberíamos anhelar escuchar esas palabras. Pero no nos interesa. No nos interesa pagar el precio. ¿O usted sí? Bueno, estamos conmemorando que un día el Señor Jesucristo vino y nació y se humanó y vivió y nos mostró el amor de Dios, nos mostró la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Pero también juntamente con su nacimiento hemos de recordar que a los pocos años Él entregó su vida por nosotros. ¿Y de qué manera entregó su vida? ¿Tenía necesidad? No, Él no tenía necesidad. Usted y yo teníamos la necesidad de que Él se entregara de esa manera. Él hubiera quedado muy tranquilo en su trono. Pero él vio nuestra necesidad y dijo, voy a hacer algo por ellos. Yo me pregunto, hermanos, y me lo pregunto para mi vida, ¿valió la pena que Cristo hubiera nacer y a morir? ¿Valió la pena para tu vida? Yo sé que para muchos sí. Y el Señor, para Él valió la pena. Pero ¿valió la pena para ti? En la gran mayoría de los casos, somos una vergüenza, hermano.
Otra razón de por qué Dios no nos está usando, no solamente porque no queremos pagar el precio, pero no somos agradecidos, hermano. No somos agradecidos. Hebreos 12:28 dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole, ¿con qué dice, hermano? Con temor y reverencia. Tengamos gratitud. Oh, sí, yo estoy bien agradecido con Dios. No es cierto, porque no le sirves. Aquí dice claramente que ser agradecido con Dios es cuando le estás sirviendo. ¿No lo lees? ¿No te cae el 20? ¿No despiertas? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Cuando menos. Señor, gracias por salvarme. No voy a ir al infierno. Gracias, Señor. Toma mi vida. Quiero servirte, Señor. Pero no quiero servirte a mi manera. No quiero servirte como para mí está bien. Quiero servirte como tú me quieras usar, Señor. Yo quiero que tú me uses. Para que tú, Señor, recibas la honra y la gloria verdaderamente. Para que no sea mi carne. Porque un día toda mi obra va a ser pasada por fuego. Y la de usted también. El heno, la hojarasca y la madera se van a quemar. Y permanece el oro, plata y piedras preciosas. ¿Sabe qué significa eso? Son las obras que Dios hace a través de ti, lo que no se puede quemar. Lo que tú haces para Dios en tu carne se va a quemar. Porque eso no glorifica a Dios. Porque estás dejando a un lado a Dios. Es triste que no seamos agradecidos. Las generaciones que vienen detrás de nosotros, hermano, una de sus características que nos muestran es su falta de agradecimiento. ¿Cómo veo jóvenes soberbios creyendo? Es más, hay jóvenes que se han atrevido a decirle a sus padres, yo no te pedí nacer. Cuando deberían estar agradecidos. Pero no conocen esa palabra. Les es extraña. No les despierta la mente. Así como ahorita mismo les estoy diciendo, pero no les despierta. Siguen pensando, el pastor, esto va a pasar. Sí. Yo estaba muy consciente desde el momento en que yo estaba orando por este mensaje, que Dios me estaba poniendo este mensaje en mi corazón y que estaba tratando conmigo. Yo estaba muy consciente de que la gran mayoría no lo va a entender. Solamente será un mensaje más. Pero le pedí a Dios ese momento y le dije, Señor, uno que se prenda, Señor, uno que despierte. Ojalá sea usted. Ojalá sean todos. Ojalá haya un avivamiento en la iglesia. Pero el avivamiento de la iglesia que sea consecuencia del avivamiento de usted personalmente con su Dios. Cuando haya ese avivamiento entre usted y Dios, entonces va a haber avivamiento aquí en la iglesia.
Mientras no. Mientras vamos a seguir siendo los mismos herejes. ¿Sabe que otra razón es que no nos gusta mostrarnos débiles? Segunda de Corintios, el versículo que usamos para comenzar, Pablo dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nadie quiere estar ahí. Nadie está dispuesto a venir a reconocerse delante de Dios y delante de la iglesia como débil. No puedo. Pastor, hágase un lado, yo puedo predicar mejor que usted. Ánimo. Yo sé que sí. El problema es que tú no quieres pagar el precio. No te interesa Dios en tu vida. Dios está usando al más inepto aquí, al que menos sabe y al que menos puede, porque estoy muy consciente de mi condición. No puedo. A diferencia de los jóvenes que todos lo saben, ¿no? Oye, fíjate que esto, sí, ya sé. Déjate, doy un cachetadón para que aprendas. Pues estaba dando el testimonio Paco, ¿verdad? El hermano le mandó a cambiar una parte, no sé qué. Dijo, sí, ahorita la cambio, ¿verdad? Y tuvo que humillarse, reconocer que no sabía. Es lo mismo, hermano. Luego, mantenemos el orgullo y la soberbia. Mantenemos el orgullo y la soberbia. Santiago 4:6 dice lo siguiente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso Dios no nos puede usar, hermano. No nos puede usar porque ahora quiere usarnos, ¿sí? De hecho, antes de salvarnos, Él preparó las obras para que nosotros anduviésemos en ellas a través de Él. Dios sí quiere usarnos. Señor Jesucristo dijo que oráramos al Señor de la mies para que enviara obreros a su mies, porque a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. El mismo Señor Jesucristo anunció que iban a ser pocos los obreros. ¿Por qué? Porque mantenemos el orgullo y la soberbia. Y Dios dice, si yo te usara, y note que eso pasa cuando Dios nos usa poquito. Nos crecemos como pavos reales. Háganse para allá porque Dios me usó. Eres lodo. Soquete, decía mi padre. Eres un pedazo de soquete, decía. Si Dios nos usara, hermanos, nos haría daño. Porque nos llenaríamos más de orgullo y de soberbia. Así que necesitamos clamar a Dios y decirle, Señor, úsame. Pero quiebra mi orgullo y mi soberbia, Señor. No nos gusta someternos, ¿verdad?
Primera de Pedro capítulo 5 dice que no nos gusta someternos. Igualmente, jóvenes, amén, están sujetos a los ancianos, dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Está usando Dios? Si Dios te estuviera usando, hermano, gente estuviera siendo salva. Porque ese es el propósito de Dios. Y eso no está pasando. Gente estuviera siendo edificada. Y eso no está pasando. Cada día tenemos más conocimiento, pero menos consagración a Dios. Sabemos más de la Biblia, pero nos consagramos menos. Estamos viviendo, hermanos, demasiado en la carne. Y Gálatas, capítulo 5, versículo 16, dice lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Romanos, capítulo 8, versículo 1 nos dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, dice, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación, ningún reproche a los que andan en el Espíritu. ¿Por qué? Porque están siendo usados por Dios. Mire, hermano, ¿hasta dónde llega nuestra desfachatez? Venimos a la iglesia a dormir. Vez tras vez escuchamos predicador tras predicador diciendo que están dormidos. He visto a los mismos predicadores que reniegan de que no les ponen atención. Ellos mismos los he visto chatear y jugar con el teléfono. Dios te está usando. Qué vana, qué miserable es nuestra vida si Dios no nos está usando. El ejercicio del gozo radica en que Dios nos use. Porque ahí me siento completo. ¿No es cierto, hermanos, que se está predicando la palabra de Dios y luego nos sale cosas que hacer allá afuera? Dándole la espalda a la palabra. Irreverentes en el templo. Y enseñando a nuestros hijos a ser irreverentes también. Diciéndole a estos niños que están entre nosotros que se pueden dormir aquí en la iglesia. Porque de qué manera les decimos que no lo hagan si nos ven a nosotros hacerlo. Y si nuestra generación está haciendo un caos, imaginen lo que viene detrás de nosotros. Imagínenlos a ellos. Si nosotros no estamos sirviendo a Dios, Dios no nos está usando como quisiera usarnos.
Imagine la decadencia espiritual que viene atrás. No quiero ni pensar que de aquí a unos años aquí esté lleno de instrumentos musicales. Y que se convierta esto en una iglesia irreverente, que lleguen con short y toda la cosa aquí. Si ya es bastante irreverencia que lleguen con pantalón las mujeres. De aquí a unos años van a llegar en minifalda o en short. ¿Te importa Dios? La respuesta es no. Pero hay una oportunidad. Otra de las razones de por qué Dios no nos está usando es porque mantenemos constricto al Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Qué terribles cosas hacemos que el Espíritu Santo vea con nosotros, hermanos. Digo, ¿cuántos aquí tienen el Espíritu Santo en sus vidas? Y tú te sientas a ver pornografía en la televisión o te sientas a ver pornografía en el internet. ¿No crees que contristas al Espíritu Santo, que tú dices que vive en ti? Que yo dudo, porque si viviera en ti, te diera un fervor de celo y de dolor por tu pecado. Pero como les digo, tristemente, la iglesia es necesario que siga su curso. Cuando oí del último pastor que falleció por el COVID, meditando y preguntándole al Señor: Señor, ¿por qué te estás llevando buenos siervos? Y me dio la respuesta. Por eso. Señor, ocupábamos al hermano Daniel todavía. Tantos y tantos pastores que han partido con el Señor en esta temporada. Y tantos buenos hermanos, no solamente pastores, buenos hermanos, consagrados. Hay definitivamente dos razones de por qué Dios te puede quitar la vida. Porque estás revolcando su nombre. Porque ya te grabaste. Pero Dios nos está usando, amén. ¿No es triste, hermano? Cada día nos importa menos la iglesia. Cada día estamos menos dispuestos a hacer algo para la obra de Dios.
¿Qué necesitamos? Y ya voy a terminar, hermano. ¿Qué necesitamos hacer para que Dios nos use? Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo. Esta parte, este punto número 3 con sus incisos, solamente es para ese uno. Los demás ya se pueden dormir. Los que están pensando que Dios sí los usa, descansen. Ya les dije lo que tenía que decirles, que Dios no los usa. Pero no los voy a sacar allá ni voy a contender con ustedes. Manténganse ahí. Sigan siendo parte de esa iglesia que va en decadencia. Pero ese uno que dice, caray, lo que el pastor está hablando esta noche es cierto. Mi vida es un caos. Cada día oro menos, cada día busco menos a Dios. Y la verdad es que no he visto el poder de Dios en mi vida. Para usted son estos últimos puntos. Humillarnos. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Arrepentimiento no es lloriqueo, man. Arrepentimiento es un cambio de actitud. Es buscar a Dios, buscar el rostro de Dios y convertirnos de nuestros malos caminos. Romper con las ataduras que teníamos ahí de los malos hábitos y crear hábitos nuevos que nos permitan buscar más a Dios cada día. Entonces dice, cuando yo mirara, cuando yo viere, dice Dios, que ya se convirtieron, que ya se arrepintieron, que ya están cambiando sus caminos, entonces yo oiré. Entonces es cuando yo inclinaré mi rostro, mi oído, y pondré atención y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y te usaré. Tenemos que dejar de andar en dos pensamientos, hermanos. Primera de Reyes 18:21, el profeta les dijo, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, se quedaron igual que ustedes. Hermano, si tú dices que tienes una comunión con Cristo, que eres siervo de Cristo, que eres salvo, ¿por qué no le sirves? ¿Por qué no estás entregado a Él? ¿Por qué andas claudicando entre dos pensamientos? Pues si Baal es Dios, si tu mundo es Dios, pues échale ganas, revuélcate. Revuélcate en el lodo. Total, dice la Biblia, dice el que así como puerca lavada regresa al lodo, al chiquero, así somos nosotros cuando volvemos al pecado. Y nos revolcamos en el pecado. Y no nos importa lo que Dios piensa, y no nos importa el testimonio. Pero queremos seguir diciendo que Dios nos usa, que el poder de Dios está en nosotros, cuando no es cierto. Así que necesitamos dejar de claudicar entre dos pensamientos, hermano. Ya es tiempo. Si Jesucristo es tu Dios, si es tu Salvador, si te propusiste un día servirle, pues sírvele. ¿Qué estás esperando?
Y si no, sigue igual. Necesitamos estar disponibles para Él. Ezequiel 22:30 dice lo siguiente: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Sabes que si Dios ha buscado en tu casa, Dios no ha encontrado a nadie que se ponga entre tu gente y Él para que no destruyas, para que Dios no destruya? ¿Cuánto oras por tus hijos? ¿Cuánto ayunas por tus hijos? ¿Cuánto estás clamando por tus hijos? Tienes gente a tu alrededor, que tienes gente en tu casa que no es salva. Tienes vecinos a tu alrededor que no son salvos. Pero tú te crees la gran cosa, que eres el gran cristiano. Necesitamos ponernos dóciles a la voluntad de Dios. Busqué un hombre que hiciera vallado y no lo hallé. ¿Qué si Dios busca en tu casa el día de hoy? Perdimos el significado de la Navidad. La Navidad ahora es juerga, regalos, familia, comida. Pero no es consagración a Dios como debería ser. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder. ¿Cuál poder? El poder de Dios. Cuando haya venido sobre vosotros, sobre usted y sobre mí. Ojo, nomás le estoy hablando a ese uno. Los demás sigan durmiendo, no pasa nada. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando estés lleno del Espíritu Santo. Cuando ese poder de Dios reposa en ti. Y la consecuencia de que el poder de Dios está reposando en ti será que le seréis un testigo en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Está el poder de Dios en ti? ¿Te está usando? Tú sigue convencido de que sí, no pasa nada. Como le digo, es tristemente que es la decadencia de la iglesia. Así tiene que ser. Por eso busco uno o una, un hombre o una mujer que diga: yo quiero que el poder de Dios repose en mí. Yo quiero que Dios me use. Yo quiero ver que mis hijos realmente son salvos y consagrados a Dios. Yo quiero ver gente a mi alrededor consagrada a Dios. Hubo diferentes avivamientos en la historia, hermanos. Y todos comenzaron con gente que buscaba a Dios. 4 hombres en un pueblito
empezaron a sentir la necesidad por el pueblo. Y se empezaron a juntar. Primero creo que el domingo estaban para orar, para pedirle a Dios por el pueblo. Y luego fueron siendo continuos y continuos. Y ahí nació un tremendo avivamiento. Hombres que hoy conocemos como hombres de renombre en la historia, como los hermanos estos, ¿se acuerdan, Paco? De la iglesia metodista, los hermanos Wesley. Hombres que Dios usó, que el poder de Dios reposó en ellos. ¿Dónde están esos hombres hoy? Somos una triste caricatura, hermanos, de la iglesia, de lo que la iglesia debería ser. Deberíamos ser una iglesia consagrada, una iglesia unida, una iglesia combatiente contra el pecado. Pero no hay tal cosa. Cada quien quiere jalar para su propio molino. Yo no sé si usted, hermano o hermana, no se ha cansado de vivir un cristianismo mediocre, sin poder, sin fruto. Si usted ya se cansó, si usted es ese uno, le invito a consagrarse al Señor. Todavía hay oportunidad de consagrarnos al Señor. Todavía hay tiempo, quizás unas horas antes de que Cristo venga, pero todavía hay tiempo para consagrarnos al Señor. Que esta Navidad marque un antes y un después en su vida. Que entienda el verdadero significado de la Navidad. Cristo vino a nacer, a vivir, a padecer por nosotros y a entregarse por nosotros. Y Él es digno de que le sirvamos. Y nos dio su Espíritu para usarnos, para darnos el privilegio de ser sus siervos. Pero ¿quién quiere ese privilegio? Como tiene un costo, nadie lo quiere. Todos queremos lo regalado. Me diste la salvación. Sí, soy salvo. Ya con eso ya estuvo. Yo dudo mucho que sea salvo, la verdad. Pero así tiene que ser. Cuando venga el arrebatamiento y los verdaderos cristianos, 3, 4, 5, 10, no sé, vayan con el Señor. Aquí se va a quedar una iglesia todavía, haciendo lo mismo, reuniéndose cada semana y viviendo para sí mismos. Hoy tiene la oportunidad de consagrarse mientras el piano está tocando. Yo le voy a invitar a que usted medite lo que acaba de escuchar. Y el altar está abierto para ese uno. No me va a decepcionar si no viene. Porque ya sé. No me va a decepcionar porque ya sé que es parte de esa iglesia que va en decadencia. No me voy a admirar tampoco si pasa. Reposa sobre usted el poder de Dios. Pero
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Señor, necesitamos tu perdón. Hablo por mí. Señor, perdóname. Hemos dejado, Señor, que la iglesia venga en decadencia. Pudiéramos argumentar muchas cosas, la pandemia, los problemas, las necesidades, pero ninguna de ellas justifica. La verdad es que somos culpables. Perdónanos, Señor. Si mis hermanos no lo desean, yo quiero ser ese uno. Si no les hablaste a ellos, sé que me hablaste a mí. Y que yo necesito que tu poder repose en mí. No puedo hacer esta obra, Señor. No puedo pastorear esta iglesia en mis fuerzas. Oh, Señor, hay mucho desgaste cada día. Necesito tu poder. Necesito que tú la pastorees, Señor. Y si me concedes la bendición de usarme, sea para tu honra y gloria, Padre. Te pido por ese uno, Señor. Que haya venido, Señor, o se haya puesto sobre sus rodillas en sinceridad, clamando por tu poder. Señor, necesitamos volver a las sendas antiguas, Señor, donde la iglesia era la luz de este mundo. Tristemente hemos dejado, Señor, que el mundo esté en la iglesia. Y nos hemos quedado quietos. Señor, perdónanos. Ayúdanos. Ayúdanos para consagrarnos, Señor. Para buscar que tu poder repose en nosotros. Padre, te pido por mis hermanos, te pido por la iglesia, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.